Bueno, a ver, imaginemos por un momento que entras en la aplicación de tu banco, revisas tu cuenta y ves que todos los ahorros de tu vida han desaparecido de golpe. Madre mía, el pánico absoluto. Claro, el pánico. Pues, ¿qué pasa cuando lo que desaparece de un plumazo no es dinero, sino medio siglo de progreso democrático global? Fíjate, hay una estadística en los informes que vamos a analizar en este a fondo que es de verdad para que te explote la cabeza. Sí, sé perfectamente a cuál te refieres. Si tomamos al ciudadano global promedio, hoy en día, su nivel de democracia ha viajado en el tiempo y ha retrocedido a los niveles exactos del año 1978. Exacto. Y para que quienes nos escuchan pongan ese año en perspectiva, 1978 fue antes de que cayera el muro de Berlín, Totalmente. antes de que terminara la Guerra Fría y desde luego muchísimo antes de esa gran ola de expansión democrática de los años 90. O sea, estamos hablando de un salto atrás de casi medio siglo. Es que Estela. Estela, sí. De hecho, los informes utilizan un término muy concreto para describir esto. Lo llaman una era de incertidumbre radical. Y creo que es un punto de partida perfecto. No estamos ante un bache temporal o un mal año electoral, no. Los cimientos estructurales del multilateralismo están temblando. Y justo por eso estamos hoy aquí. En esta nueva sesión de investigación vamos a desgranar a fondo dos de los documentos más exhaustivos que existen sobre la salud de nuestro sistema global. Por un lado, el informe del Instituto BEDEM, el Democracy Report 2026. Eso es. Y por otro, el informe de IDEA Internacional, el Estado Global de la Democracia 2025, o GSOD por sus siglas en inglés. Y, a ver, nuestra misión hoy no es hacer una lista deprimente de problemas. Queremos entender los mecanismos, por qué y cómo el centro de gravedad político de la humanidad se está desplazando. Y es un desplazamiento sísmico, la verdad. Sí, sí. Pero antes de meternos a desmontar cómo fallan las métricas exactas, necesitamos la foto general demográfica. ¿Dónde vive realmente la gente hoy en día? Pues mira, es una foto que te obliga a recalibrar cómo percibes el mundo. Según los datos de BEDEM, atención a esto, el 74% de la población mundial vive ahora mismo bajo autocracias. ¡Qué barbaridad! ¿74%? Hablamos de 6.000 millones de personas. Y si lo medimos por países, el mundo tiene hoy 92 autocracias frente a 87 democracias. O sea, ya hay más países autoritarios que democráticos. Pero a mí el dato que de verdad me heló la sangre no fue solo ese. Fue leer que apenas un 7% de la población global vive en lo que el informe clasifica estrictamente como democracias liberales. Apenas unos 600 millones de personas, sí. Y si a eso le sumas los datos de IDEA Internacional, el panorama se oscurece más. Nos dicen que en 2024 el 54% de los países evaluados sufrieron un declive en al menos un factor clave de su calidad democrática respecto a hace 5 años. Más de la mitad de los países. 94 naciones en total. Y frente a eso, solo un 32% lograron algún avance. Así que los datos puros nos dicen que hay una asimetría estructural muy clara. Es infinitamente más fácil, rápido y barato destruir la calidad institucional de un país que construirla. Claro, volviendo a la analogía de la cuenta bancaria, es como si en los 80 y 90 el mundo hubiera hecho ahorros democráticos. Íbamos acumulando riqueza institucional. Construíamos tribunales, prensa libre, parlamentos. Parecía que el capital crecía solo, ¿verdad? Exacto. Parecía que los intereses se generaban solos. Y de repente abres la app hoy y el ahorro se ha esfumado. Una gran reversión en toda regla. Te compro la analogía. Y lo peor de esa cuenta bancaria es que ni nos dimos cuenta de que nos cobraban comisiones ocultas altísimas. Las fuentes citan al politólogo Adam Przeworski y él tiene una explicación brillante para esta ceguera. A ver, cuéntame. Él plantea que la combinación de riqueza económica y una historia de transiciones políticas pacíficas genera una falsa sensación de consolidación. O sea, nos volvemos complacientes. Totalmente complacientes. Cuando una sociedad alcanza cierto bienestar material y lleva 3 o 4 décadas sin ver tanques en la calle, pues baja sus defensas. Empieza a asumir que la democracia es un estado natural, permanente e irreversible. Claro, ya nadie espera un golpe militar clásico. Exacto. Y esa complacencia permite que formas de autoritarismo mucho más sutiles, burocráticas y legales entren por la puerta de atrás sin que suenen las alarmas. Es que el autoritarismo moderno se pone traje y corbata y te cambia la ley administrativa. Bueno, si el saldo global ha bajado tanto,
Tenemos que ver en qué categorías del índice GSOD estamos perdiendo el dinero. Tenemos representación, derechos, Estado de Derecho y participación. Y al mirar las gráficas hay una línea que cae en picado. El Estado de Derecho es el farolillo rojo absoluto. Sin duda alguna. 71 países muestran ahora mismo un rendimiento bajo en el Estado de Derecho. Eso es el 41% de las naciones evaluadas. Y ha habido 32 países con retrocesos graves solo en esta categoría. Pero lo más fascinante y preocupante es dónde se concentran estas caídas. Fíjate, aquí es donde yo casi me caigo de la silla. Cuando leí que el 38% de esos retrocesos en el Estado de Derecho ocurrieron en Europa. Así es. Europa, que literalmente se vende como la cuna del Estado de Derecho moderno. ¿Cómo es posible? ¿Están montando dictaduras abiertas en Europa o qué está pasando? No, ese es el matiz clave. No son dictaduras de la noche a la mañana. Es una erosión interna muy calculada que golpea un pilar en concreto, la independencia judicial. Vale, entiendo. Van a por los jueces. El informe detalla cómo el Poder Ejecutivo, en muchos países europeos, encuentra vías legales para alterar los tribunales superiores. Cambian las edades de jubilación de los jueces que les incomodan o politizan los consejos que nombran a los magistrados. O sea, el ciudadano sigue yendo a votar y la fachada sigue ahí. Exactamente. La fachada está intacta, pero el árbitro del partido ya lleva la camiseta del gobierno de turno. ¡Qué locura! Hackean el sistema desde dentro con las propias reglas del sistema. Y hablando de votar, esto me lleva directo a la categoría de representación. El informe dice que históricamente esta era la métrica más fuerte, pero ahora ha caído a su nivel más bajo desde 2001. Y aquí tengo un problema matemático, a ver si me lo explicas. A ver. El 2024 fue el famoso superciclo electoral. Tuvimos 74 elecciones nacionales, más seres humanos acudiendo a las urnas en un solo año que en toda la historia de la humanidad. Entonces, si la gente vota más que nunca, ¿cómo puede caer la representación a su punto más bajo en 20 años? Parece una contradicción enorme, lo sé, pero es la gran paradoja de nuestra era, y los informes dedican mucho espacio a explicar esto. La respuesta corta es que celebrar elecciones ya no es sinónimo de democracia representativa. Ya, ¿y la respuesta larga? La respuesta larga es que el índice hace una distinción muy estricta. Una cosa es celebrar una elección y otra muy distinta es tener elecciones creíbles y un parlamento efectivo. Lo que los datos capturan es cómo el acto de meter una papeleta en la urna se ha vaciado por completo de su función real. Claro, ya no sirve de nada prohibir las elecciones. Exacto. Muchos regímenes han aprendido que prohibirlas espanta a los inversores y da mala imagen. Así que en lugar de prohibirlas, las manipulan estructuralmente. Vale, pero ¿cómo hacen eso sin que parezca un fraude a plena luz del día? Inclinan el terreno de juego mucho antes del día de la votación, cambian leyes electorales, descalifican a candidatos de la oposición por delitos menores inventados, recortan financiación a rivales o monopolizan el debate en los medios. O sea, tú vas el domingo, votas y parece normal. Todo parece normalísimo, pero el resultado ya estaba predeterminado. Las elecciones se usan ahora como una herramienta para concentrar poder, no para representar a la ciudadanía. Es puro teatro electoral. Y claro, si el Estado de Derecho cae porque los jueces no son independientes y la representación es una ilusión, los primeros en sufrir son los encargados de vigilar al poder. Y eso nos mete en la tercera categoría, que es la crisis de los derechos, y más concretamente la libertad de prensa. Y los números aquí son históricos. El deterioro de la libertad de prensa es el más pronunciado desde que existen estos registros en 1975. Empeoró de forma drástica en 43 países a la vez. Casi una cuarta parte de los países analizados. Sí, y no creas que es solo en zonas de conflicto. Los datos muestran caídas en Afganistán o Myanmar, claro, pero el informe subraya que también cae en democracias de alto rendimiento. Eso es lo que me dejó perplejo al leer las fuentes. Mencionan a Finlandia, a Portugal, a Suecia, a Uruguay, y le dedican un foco muy especial a Nueva Zelanda. Y claro, Nueva Zelanda suele ser el alumno perfecto de la clase. Y lo ha sido, ¿eh? Pero el caso de Nueva Zelanda muestra perfectamente cómo piensan estos algoritmos. Allí se cerró hace poco NewsHub, un pilar clave de sus noticias. El informe destaca que esto ha provocado una concentración brutal del mercado.
Resulta que el 78,5% de todos los periodistas del país trabajan ahora para solo 5 empleadores. Pero, a ver, al final son empresas privadas cerrando o fusionándose. ¿Por qué le penaliza tanto en el índice democrático? Porque a los algoritmos no les importa solo quién es el dueño, sino la pluralidad de voces y el riesgo de captura. Si casi el 80% de los periodistas dependen de 5 personas, la vulnerabilidad frente a presiones políticas o corporativas es inmensa. Claro, se reduce el debate público. Eso es. Y si conectamos esto con la visión general, el Instituto BEDEM lo advierte sin rodeos. La censura y la concentración mediática no es un síntoma más, son el primer paso de la autocratización, el canario en la mina. Quitan a los vigilantes primero. Y cuando ya nadie mira, pues llegamos al dato más duro de las fuentes. BEDEM documenta que junto a esta censura, el uso de la tortura para suprimir a la oposición política está empeorando en 33 países. Menos periodistas significa represión física sin consecuencias. Es una correlación mecánica, por desgracia. Si el coste político de abusar del poder desaparece, porque nadie lo va a publicar, la violencia escala. Bueno, hemos hablado a nivel global, de Europa, de Nueva Zelanda, pero tenemos que hablar del elefante en la habitación. Los informes dedican un análisis muy profundo a un país que siempre fue el ancla de esto, Estados Unidos. Y quiero hacer una pausa y dejar algo súper claro para quienes nos escuchan. Muy necesario, sí. A los algoritmos de BEDEM y GESOD no les importa la política. No votan. No son de izquierdas ni de derechas, ni demócratas ni republicanos. Son fórmulas matemáticas midiendo instituciones y leyes. Y los datos fríos sobre Estados Unidos son tremendos. Es vital recordar eso. Las matemáticas son imparciales. Y lo que BEDEM constata empíricamente es que Estados Unidos pierde su estatus histórico de democracia liberal. Ojo con eso. Su índice de democracia liberal cayó drásticamente de 0,75 a 0,57. Para encontrar una nota tan baja en el algoritmo para Estados Unidos, te tienes que ir al año 1960. 60 años atrás de un plumazo. A ver, desglosemos esto un poco, porque la gente dirá, ¿qué hace un gobierno exactamente para que una máquina te baje la nota de esa forma? El informe documenta acciones muy específicas de la actual administración que activaron las alertas del algoritmo. Primero, un aumento de demandas civiles impulsadas desde el poder y recortes de acceso a medios independientes. Volvemos a la presión sobre la prensa. Exacto. Segundo, documentan intentos de purgas de funcionarios de carrera para poner a perfiles leales al Ejecutivo. Lo cual revienta la neutralidad institucional. Y el tercer factor, que impactó muchísimo, es la elusión del debido proceso mediante órdenes ejecutivas. El informe señala cambios abruptos por decreto en los sistemas de asilo y deportación, por ejemplo. Pero, espera, firmar órdenes ejecutivas es legal para un presidente, ¿no? Sí, claro, pero el Estado de Derecho se basa en contrapesos. Si el Ejecutivo gobierna a base de decretos, saltándose el Parlamento y bloqueando la revisión judicial, el algoritmo detecta que los frenos se han roto. No juzga si la política migratoria es buena o mala, juzga que se impuso cortocircuitando el sistema. Y eso ha provocado choques muy severos con la independencia judicial allí. Entendido. Pero, a nivel global, ¿por qué le dedican tanto espacio a esto? O sea, ¿cuál es el efecto dominó de que Estados Unidos baje a 0,57? Es una cuestión puramente geopolítica. Cuando el centro de gravedad de Occidente altera sus reglas, el ecosistema global cambia. Hay dos consecuencias. Una práctica, que es la caída drástica en la financiación internacional para defender la democracia. Ya el dinero deja de fluir hacia esos proyectos. Y otra narrativa, mucho más peligrosa. Da una especie de validación a líderes populistas en todo el mundo. Si tú eres un líder en Asia o América Latina y quieres purgar jueces, ahora miras a Washington y dices, oye, si ellos lo hacen, yo también puedo. Madre mía. Cambian las reglas del juego a nivel mundial. Bueno, después de tanta avalancha de caídas, de verdad necesitamos algo de oxígeno. Buscar dónde está aguantando el sistema. Y los informes señalan una única categoría que se mantiene estable: la participación. Y esto nos abre la puerta al corazón del informe IDEA 2025, la humanidad en movimiento. Esa es la tabla de salvación del informe. Usando datos de Naciones Unidas, muestran que hay 304 millones de personas viviendo fuera de su país natal. Eso es casi un 4% de la población mundial, una cifra histórica gigantesca. Y aquí toca desmentir un gran mito, porque siempre imaginamos la migración como masas de gente cruzando océanos hacia el otro lado del mundo.
Pero el informe dice que la inmensa mayoría de la migración es intrarregional. Es un matiz importantísimo. El movimiento es sobre todo entre países vecinos. Las fuentes hablan de los grandes corredores actuales, de México a Estados Unidos, de Siria a Turquía, de Rusia a Ucrania. Es proximidad geográfica pura impulsada por crisis. Es súper curioso cómo nos engaña la mente. Pensamos que todo el planeta está haciendo las maletas, pero la estadística real es que 26 de cada 27 personas en la Tierra siguen viviendo en el país donde nacieron. Sí, somos mucho más estáticos de lo que parece. Es como, no sé, ir conduciendo, ver un atasco terrible en tu carril y pensar que toda la ciudad se ha metido en la autopista, cuando la mayoría están en su casa o en la oficina. Pero claro, esos 304 millones que sí se mueven son un reto enorme para los sistemas políticos. Un reto enorme, sí. Por eso, los expertos de GEOSOD lanzan una recomendación muy clara: fortalecer el voto en el extranjero, el OCV, y apostar por integrar institucionalmente a esa diáspora. ¿Y por qué el voto desde el extranjero es tan vital para salvar la democracia? Porque empíricamente funciona. Si permites que los emigrantes mantengan su derecho a participar en su país de origen, inyectas resiliencia al sistema. Empoderas a la sociedad civil frente a regímenes que intentan silenciar a los locales. Claro, tienen una voz que el gobierno de turno no puede censurar tan fácilmente porque están fuera. Exacto. Y encima, irónicamente, los datos dicen que mantener ese vínculo fomenta que el migrante se integre mucho mejor cívicamente en su nuevo país de acogida. O sea que el hábito democrático viaja contigo. Y creo que esto nos lleva a la gran pregunta estructural, la más filosófica del informe. ¿Cómo definimos la inclusión hoy? Porque históricamente las democracias han sido cajas cerradas, con fronteras muy rígidas. Eres ciudadano si pisas esta tierra concreta, votas donde vives y se acabó. Ya, pero la humanidad del siglo XXI no es así. Tenemos identidades múltiples y transnacionales. La conclusión técnica del informe es que para sobrevivir a esta incertidumbre radical, las democracias van a tener que ser muy pacientes e inventivas. Tienen que rediseñarse, básicamente. Necesitan un rediseño legal que desvincule el derecho a participar del lugar físico de residencia, dar voz a esa diáspora masiva. Así logran exportar sus normas cívicas y sus contrapesos más allá de las fronteras físicas, creando redes de resistencia. Y con esa gran visión llegamos al final de este recorrido por las métricas de BDM y GEOSOD. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por habernos acompañado en esta inmersión tan densa por los datos globales. Pero antes de cerrar, y tirando un poco de esa idea de las fronteras que comentabas, me gustaría dejar una reflexión de cara al futuro. Claro, adelante. Pensemos en esto. La democracia se inventó en ciudades-estado, siempre dependiendo de controlar un territorio y unas fronteras. Pero si la humanidad que viene es fluida, móvil y transnacional, cabe preguntarse si la verdadera defensa contra esta ola autocrática no pasa por levantar muros institucionales, sino todo lo contrario. Desvincular la democracia de la geografía. Es un cambio de paradigma total. ¿Total? Quizás las democracias que sobrevivan en el futuro serán aquellas que se entiendan no como un pedazo de tierra delimitado, sino como comunidades globales unidas por valores, por leyes y por derechos compartidos, sin importar en qué país físico te despiertes cada mañana. Es una idea inmensa para llevarse y explorarla. Muchísimas gracias por estar al otro lado, y la invitación, como siempre, es a seguir cuestionando y explorando el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.